Hola, soy Fer y estás en Recetas que Funcionan. ¿Has visto qué esponjosidad tiene este pan? ¿Qué ternura? ¿Y qué me dices de la miga? Fíjate cómo se desmiga, qué blandito. Bueno, pues este pan no lleva ningún tipo de harina. Sí, has escuchado bien. Este pan no contiene ni harina ni ningún tipo de almidón. Por supuesto, tampoco lleva leche en polvo ni huevo. Solo tiene un ingrediente principal que todo el mundo tenemos en casa, que es el arroz. Sí, has escuchado bien. Un pan sin gluten elaborado prácticamente con arroz, que además es súper tierno y además te dura así durante varios días. Está buenísimo y es muy, pero que muy sencillo de hacer. La solución perfecta para los intolerantes al gluten. Bueno, no me entretengo más y vamos con los ingredientes. Hoy toca el fantástico pan de arroz sin gluten de Recetas que Funcionan. Y aquí tienes el listado de ingredientes que vas a necesitar para hacer la receta, que como siempre lo tienes disponible en gramos, en tazas y también en inglés. Pausa el vídeo para poder copiarlos. Y vamos con la elaboración de la receta, que vas a ver que es muy, pero que muy sencilla. Lo primero que vamos a hacer es poner a remojo el arroz. Yo para esta receta estoy utilizando arroz blanco redondo, pero puedes usar sin ningún problema arroz largo e incluso podrías hacerlo con arroz integral. Lo único que tendría que estar a remojo durante más tiempo, al menos 4 horas o, lo ideal, toda la noche. Como ves, en un recipiente amplio ponemos el arroz, agua limpia, agua del tiempo y lo dejamos, en nuestro caso, durante 2 horas. Como te dije en la introducción del vídeo, no vamos a utilizar ningún tipo de harina o almidón, es decir, almidón de maíz o de yuca para hacer el pan, sino que el ingrediente principal es el que ves, arroz normal y corriente. Ya han pasado las 2 horas y lo que hacemos simplemente es retirar el agua del remojo y nos vamos a quedar solamente con el arroz que hemos hidratado. Y ya tendríamos esta primera parte o fase de la receta lista. Como ves, muy sencillo, tan fácil que hasta un niño pequeño podría hacerlo. Y ahora que ya tenemos el arroz hidratado, ya podemos seguir con el resto de la receta, que vas a ver que también es muy sencilla. Yo voy a utilizar una licuadora o vaso americano. Si te fijas, simplemente es una batidora en el que vamos a hacer toda la mezcla para preparar nuestro pan. Con la ayuda de una cuchara vamos añadiendo a la batidora todo el arroz que tenemos remojado. Como ves, muy sencillo, ya solamente nos falta añadir todos los ingredientes. Ponemos primero el arroz y continuaremos con el resto de ingredientes. Yo les voy a añadir en este orden, pero no es importante, podrías añadirlo como prefieras. Lo que estoy añadiendo ahora mismo es la mezcla de azúcar y de sal. Es muy importante poner tanto el azúcar como la sal. Le ponemos el aceite de uso alimentario que te guste, de oliva, de girasol, de soja, lo que prefieras. Y por último le pondremos la levadura fresca de panadero, que también puedes utilizar levadura seca, que sería menos cantidad. Lo tienes en el listado de ingredientes. Y por último le pondremos el agua, que es simplemente una taza de agua a temperatura ambiente. Como ves, muy sencillo. Ahora mismo ya solamente nos falta poner en marcha la batidora o el vaso americano o licuadora y hacer nuestra mezcla. Utilizaremos la máxima potencia y dependiendo de la cantidad de fuerza o de potencia que tenga tu máquina tardará un poco más o un poco menos. En mi caso tardó unos 2 minutos. Como ves, simplemente tienes que crear una mezcla o masa homogénea, que no quede ningún tipo de trozo de arroz, sino que quede todo perfectamente licuado. Y vas a obtener pues una masa espesa, prácticamente como si fuera una masa para preparar un bizcocho. Y ya estamos listos, simplemente tenemos que añadir nuestra masa de pan a un molde. Si te fijas, lo que estoy haciendo es que le he puesto al molde un papel de horno, papel vegetal o papel encerado y aparte le estoy añadiendo una buena cantidad de aceite desmoldante. ¿Por qué lo hago? Bueno, porque vas a ver que se desmoldará muchísimo mejor de esta forma o de esta manera. Añadimos la masa, como ves, de una textura similar a la de un bizcocho y te tiene que quedar más o menos a la mitad de altura del molde, ya que ahora esta masa tiene que fermentar gracias a la levadura que le hemos añadido, la levadura de pan. Y ahora ya simplemente, una vez añadida la masa al molde, lo vamos a tapar con una bolsa de plástico, un gorro de ducha, que es lo que estoy usando yo en este momento, y lo tenemos que dejar
que fermente, que al menos doble su volumen. Y ya está, ahora ya solo nos toca esperar. Tenemos que dejar que la masa llegue al borde del molde. Y por eso lo tapamos también para que no se nos seque en ningún momento. En mi caso, en 2 horas estuvo listo. Dependiendo del calor que tengas en casa, puedes tardar o un poquito más o un poco menos. Pasado el tiempo, le retiras el plástico y le tenemos que pulverizar por encima un poquito de agua. Puedes utilizar un spray o mojarte la mano y salpicar con la yema de los dedos un poquito de agüita por encima para evitar que se nos seque demasiado en el horneado. Tenemos ya el horno, por supuesto, precalentado a 190 grados Celsius, 375 grados Fahrenheit, y lo tenemos que dejar horneando entre 35 a 40 minutos. En mi caso, en 35 minutos estaba perfectamente listo. Y fíjate la curiosidad de este pan. Vas a ver que no va a crecer más, sino que al contrario, al cocinarse va a disminuir un poquito su volumen. Por eso es importante que durante la fermentación el pan llegue hasta el borde del molde. Otra curiosidad, bueno, vas a ver por supuesto que huele genial la casa. Una vez que ya lo tenemos sacado del horno, lo vamos a desmoldar así directamente en caliente. Gracias al papel de horno y el aceite desmoldante te va a resultar mucho más fácil. La curiosidad, bueno, el pan de arroz va a tener siempre en la capa de arriba esta textura que ves. Es como más crujiente y un poquito seca, pero no te preocupes porque por dentro queda súper tierno y los laterales, bueno, con un aspecto espectacular. Vamos, ahora solo nos falta esperar un poquito a que se enfríe y ya tenemos un pan fantástico para disfrutar con las comidas, en el desayuno, en las meriendas, como tostadas, vamos, lo que prefieras. Y mientras te dejo que vayas viendo la textura y el corte que tiene este pan, te quiero explicar algo importante de los ingredientes. ¿Por qué utilizamos aceite? Muy fácil. Hay que tener en cuenta que el arroz es muy insípido y no tiene sabor. Le proporcionamos un poquito de aceite para darle sabor a nuestro pan. Al igual que, por ejemplo, el que añadamos azúcar y sal. La sal es fundamental para que no esté soso y el azúcar nos va a ayudar a que el pan tome color en el horneado. Si no, prácticamente no tomaría color y te creerías que el pan no está cocinado o hecho del todo. Y por eso es importante que tenga ese poquito de azúcar para que tome color y veas que queda perfectamente tierno por dentro. Tanto el azúcar, la sal como el aceite le va a dar sabor a nuestro pan y vas a ver que aparte de estar súper tierno, estará delicioso de sabor. Y por supuesto, puedes añadirle algún otro saborizante si quieres. Algo de ajo, hierbas aromáticas, especias, vamos, lo que prefieras. Es una auténtica maravilla. Y aquí te presento la solución perfecta y fácil por si tienes algún tipo de intolerancia al gluten o algún familiar que lo tenga. De esta forma tan sencilla podemos preparar un pan que le va a encantar y que no le va a producir ningún tipo de problema. Y elaborado con ingredientes fáciles de conseguir y que son muy económicos. Bueno, ya toca despedirme, pero antes de ello, primero recordarte, acuérdate de activar la campanita de YouTube y activar sobre todo todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos una nueva videoreceta. Y bueno, por supuesto, si no lo has hecho todavía, sígueme en Instagram.